Capítulo 17. La Gruta Cajolom. No pudimos llegar muy lejos en las lanchas, los arrecifes nos impedían continuar directamente hacia las ruinas. Uno de los hombres de Jiménez consultaba un mapa. A la izquierda dijo. Y las lanchas continuaron hasta tocar la orilla. 2 metros y otro hombre estaban encargados de la brújula y el mapa. Es por aquí, señor, le dijo 2 metros a Jiménez. Todos les seguimos. Nos hicieron llenar unos sacos y tuvimos que cargar las mochilas más pesadas. Se me sonrió cuando uno de ellos cargó con una pesada bolsa que sacó debajo de un asiento de la lancha. No había más camino que un escarpado sendero, los mosquitos eran insoportables. Seguimos a paso lento rumbo a una gruta que se encontraba en los linderos de las ruinas. Llegamos a ella, apenas una grieta en las rocas. Nadie que pasara por ahí se podría imaginar que en ese lugar estaba la entrada de una cueva. Nos sentamos, jadeantes. Aparte de un venado solitario que pasía a 100 metros y que luego huyó, no se veía a ningún ser vivo en los alrededores. Pero a la derecha, sobre el flanco de una colina, aún se divisaban las partes altas de Tulum, envueltas en una neblina azul, provocada por la humedad y el rocío de la mañana. Alex, seguro que esta es la Gruta Cajolom, preguntó Jiménez. Seguro, respondió Alex, taciturno. Bien, entremos. Todos sudábamos copiosamente. La entrada era una estrecha hendidura entre dos rocas, que a 20 metros de distancia habría pasado inadvertida. Se me miró alrededor y luego al techo, parecía que estaba nervioso. ¿Te atemorizan los lugares cerrados?, le pregunté. El nombre de la caverna, me preocupa. ¿Qué significa? No soy muy versado en lengua maya, pero Ka significa espacio, además del número 2, se puede referir por sí solo a una dualidad. Pero la palabra Cajolom significa algo así como, la que genera pluralidad total del espacio. Y tomando en cuenta el objetivo de nuestra incursión, el nombre de la gruta resulta muy inquietante y revelador. Tendremos que preguntarle a Alex si ese es el significado real. Creo que él te lo asegurará. Recuerda que nací en un pueblo maya, y me eduqué con niños que hablaban el idioma. Todo concuerda, el nombre de la gruta y los objetivos de Jiménez. Aún parecía preocupado. Supongo que tu intranquilidad se debe solamente al nombre, ¿o hay algo más? No es eso, creo que cometí un pequeño error, me susurró al oído. ¿Y cuál fue? Tenemos un problema, me dijo en voz muy baja. Los otros hombres no nos escuchaban debido al jadeo que hacían. ¿Recuerdas mi bolsa llena de granadas? Sí. Antes de que nos capturaran la escondí bajo uno de los asientos del bote en el que huíamos. Cuando salimos del yate tuvimos la suerte de usar la misma barca. Tuve la precaución de accionar un dispositivo de detonación que las haría estallar en 10 horas. ¿10 horas? ¿Cuándo hiciste eso? Cuando me incliné para atar mis agujetas. Lo recuerdo. Así que por ello sonreíste maliciosamente. Conviene más que estalle a voluntad, pero no podía saber si esa bolsa me sería dada para cargarla, así que solo puse el reloj para que detonara en ese tiempo. La he perdido de vista, ya no sé dentro de qué mochila está, ni quién sea el que la lleve en hombros. ¿Y no sabes cuánto tiempo falta? Como unas 5 horas, dijo consultando su reloj. Debí poner una expresión tal de terror que hice reír a Seme. Exactamente, va a haber un estallido de los 1000 demonios, y dentro de esta cueva. Es una locura, Seme. Tu vía de escape se transformó en nuestra sentencia. Pero por fortuna, si morimos, ellos tampoco se salvarán. De esta explosión resulta algo muy bueno, nunca se concretarán los planes de Jiménez. Atrás de nosotros unos guardias nos golpearon en las espaldas con sus bastones de espeleólogo. Ustedes dos. Cállense. Continuamos caminando en silencio. Roudan, atrás de nosotros, nos seguía en total ignorancia de lo que habíamos planeado. Todos teníamos encendidas nuestras lámparas, pero no por ello dejábamos de tropezar. La pesadez del aire no dejaba respirar con libertad. Había lugares en donde nos arrastrábamos y otros en que podíamos andar de pie. Las estalactitas colgaban amenazantes de un techo abovedado. Jiménez iba al frente y junto a él Alex,
que estaba leyendo algo. Desaparecieron cuando doblaron un recodo, incluso la luz que portaban había desaparecido. Nosotros les seguimos. Pudimos ver un sendero que se ensanchaba y continuaba por nuestra derecha. Parecía haber sido construido por manos humanas, pero era improbable. Nos detuvimos por órdenes de Alex, el guía. Espero que estemos por el camino correcto, protestó Jiménez. Tanta humedad puede dañar los pulmones. No te preocupes, Pedro. Mi radar funciona muy bien. A propósito, recibí el mensaje, dijo sacando una computadora de bolsillo. Dice que el equipo ya terminó en la resort de Newman y pudieron huir sin contratiempos. Según los datos que me han mandado, la frecuencia obtenida para el resonador finalmente es la correcta. Más te vale, gruñó Jiménez. No nos podemos equivocar, el equipo comprobó 2 veces las resonancias en el área. Las frecuencias eran exactamente las correctas. Puedes estar tranquilo. La conversación se escuchaba hasta nuestro lugar de descanso. Un guardia nos llevó un poco de agua, no por amabilidad, según él nos explicó, sino porque las mulas de carga resisten más si se les da líquido de vez en cuando. Estiré las piernas para desentumecerme. Roudan y Seme estaban junto a mí. Seme, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Le pregunté en susurros. Deja de preocuparte, yo te aviso cuando falten 5 minutos. Roudan se acercó a nosotros. ¿Qué sucede? Nos preguntó. Nada, respondió Seme. Nos preocupa la conversación de aquellos dos. Dijo señalando hacia el lugar en donde Jiménez se encontraba. Están hablando de las resonancias. Comenzó a explicarnos los términos que usaban, y por supuesto, no se lo habíamos pedido. La naturaleza nerviosa de Roudan le impulsaba a hablar para alejar de sí todo sentimiento de tensión. Un aparato de radio normal puede sintonizar una estación local con facilidad, explicaba. Un oscilador clásico responde fácilmente cuando la frecuencia de las oscilaciones forzadas es igual a su frecuencia natural, en eso consiste la resonancia. Se supone que por aquí hay un sintonizador, el cual recibe la música que nos hará bailar. Cuando hay resonancia, es máxima la rapidez con que el oscilador absorbe energía, y mientras más energía se absorba, el columpio se mece más peligrosamente. De tal modo que algo puede romperse. En muchas reacciones nucleares los valores de la energía para las cuales la reacción está más favorecida o es más probable es por su resonancia. Mientras Roudan nos daba la cátedra, observé cómo Alex se alejaba de Jiménez y comenzaba a tocar tiernamente los muros de roca. Tenía él esa mirada de asombro que se tiene cuando se admira algo realmente majestuoso, pero para mí esos muros eran simple y llana piedra. El lugar lo inspiraba. Alex decía en voz baja, como recitando. Todo estaba en suspenso, no había una sola gente, ni animales ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras. Solo el cielo existía. Solo en el silencio y la calma Sacol, Vitol, Alom y Cajolom estaban en una claridad deslumbrante. Y estaban poseídos de grandes sentimientos. Entonces vino la palabra y hablaron entre sí, y se pusieron de acuerdo. Parece que recita el Popol, manifestó Seme. Después de unos 15 minutos que nos tomamos para contemplar los muros y descansar, emprendimos nuevamente la marcha. El sendero terminó y nos vimos obligados a dejarnos resbalar por escarpados terraplenes y a escalar enormes bloques de piedra. Seme, susurré, aprovechando la oportunidad, pues los guardias estaban ocupados en escalar una pendiente con cuerdas. ¿Qué? Tiene que haber algo que podamos hacer. Seme pensó un momento, luego nos miró a mí y a Roudan. Mario. Sí. A mi señal dejamos estas mochilas, golpeamos a los 2 guardias que tenemos atrás y tratamos de pasar por los otros 3 que nos siguen. Corremos lo más rápido que podamos hacia la salida, ya no debe faltar mucho para que el paquete reviente. ¿Qué oportunidad tenemos? Mucha, pues para seguirnos también tienen que dejar sus mochilas, es decir, dejamos atrás de nosotros las bombas, si las tienen. Solo los que nos persigan y nosotros tendremos una probabilidad para salvarnos. Jiménez, sus aparatos y su plan no sobrevivirán. Estoy de acuerdo. Comunícaselo a Roudan de la manera más cautelosa que puedas.
Pasó un momento, el grupo continuó por una pendiente empinada, fue cuando Semé me susurró. Ahora. Las manos las teníamos libres, nuestros guardias nos las habían desatado para poder escalar y asir la cuerda en los lugares difíciles. Así que pudimos desembarazarnos de las mochilas y dejarnos caer encima de los dos hombres de Jiménez que venían detrás. Los atontamos al golpearlos con los pies. Y corrimos como pudimos por entre los otros tres hombres que se sorprendieron cuando arremetimos contra ellos empujándolos. Nos abrimos paso y continuamos corriendo. Nuestra vida dependía de ello. Escuchamos tiros atrás de nosotros, el ruido fue ensordecedor, los ecos aumentaban la intensidad de los balazos. Ya los dejamos atrás. Ahora solo es cuestión de tiempo. Sí, tuvimos mucha suerte, rió Semé. No puedo creer que hayamos acabado con Jiménez finalmente. Y entre risas y felicitaciones los tres continuamos corriendo y arrastrándonos a toda velocidad, convencidos que habíamos logrado la huida. Encima de una roca una poderosa luz apareció repentinamente y nos cegó. No se muevan o se mueren, a esta distancia no puedo fallar. Era la voz de 2 metros. Me retrasé un poco para descansar, deben de comprender que aparte de mi mochila yo cargo un peso corporal considerablemente mayor al de ustedes, así que me fatigo más fácilmente. Así los pude atrapar. Lanzó una carcajada. Bien, anciano y compañía, reunámonos con el equipo. Comenzamos a deshacer el camino de nuestra libertad. Llegamos al lugar donde habíamos dejado nuestras mochilas y nos obligaron a ponérnoslas. ¿Qué pensaban hacer? ¿Acaso pensaron que podían huir del señor Jiménez? Preguntó 2 metros. Te conviene no saber nada, dijo suspirando Semé. Dejamos atrás un ensanchamiento que parecía un callejón sin salida, trepamos una especie de losa y ante nosotros se abrió un oscuro abismo. Había un sendero bajo nuestros pies que torcía a la derecha. Aquello era el Chicchán, según explicaba Alex a Jiménez, quien no perdía el espíritu de investigador. La anchura del camino, formado por la parte superior de una cresta rocosa, oscilaba entre 60 centímetros y 1 metro. Comenzamos a bajar, Jiménez por delante, luego Alex, Roudán y nosotros. Por razones de seguridad nos colocaron a la cabeza de la fila, así nos cortaban la salida por si queríamos escapar de nuevo. Aún nos preocupaba el hecho de que no nos hubieran matado. Pero la razón de que no lo hicieran descansaba en una razón muy simple, nos necesitaban para cargar esas pesadas mochilas. Oye, paisano. Le habló Semé de pronto a Alex. Alex volteó extrañado. Dime, paisano, ¿por qué te has asociado a esta escoria? Jiménez volteó amenazante al escucharlo, pero después nos ignoró. La asociación con el señor Jiménez es la mejor que pude conseguir, él fue el único que me escuchó. En mi propio país nadie me echaba la mano ni me prestaba atención, simplemente porque aquí no se apoya ninguna investigación. Todos me tachaban de loco o alucinado. Pero Jiménez me brindó su apoyo y el producto de estos pocos años de asociación revolucionará todo lo que conocemos. ¿Y qué es en lo que trabaja exactamente? No tengo el tiempo suficiente para explicártelo. Alex se volvió a sumergir en sus pensamientos. Pero se me lo interrumpió de nuevo. Escuché que algunos hombres te llamaban Nacal. Nacal, corrigió Alex. Es un tipo de apodo. Significa, el que ha ascendido. ¿Ascendido a dónde? Las personas de mi sangre que me conocen me respetan e incluso sufro de cierta veneración. Ya veo. ¿Y por qué vamos a entrar a ese agujero? ¿Te refieres al Chicchán, o pequeña abertura en español? Exactamente. Este lugar es uno de mis principales hallazgos. En algunos escritos le llaman Tau, que significa abismo. Se escucha muy similar al Tau chino. Es verdad, también se le dice Chi o abertura. Sí, también se asemeja a una palabra oriental, el Chi o fuerza interna. Dejen ya de parlotear. Alex, me sorprendes, por favor no converses con los prisioneros. Disculpe, señor Jiménez. Pedrito, ¿no me da su hora, por favor?, preguntó Semé de pronto dirigiéndose a Jiménez. Qué ocurrencia la suya hacer este tipo de preguntas, concéntrese en la bajada. ¿O qué?
Tiene una cita importante. Solo es curiosidad, me parece que ya hemos estado aquí una eternidad. Jiménez miró su reloj. Es verdad, ya es tarde, con razón me siento cansado. Llevamos casi 10 horas desde que salimos de las lanchas dijo sonriéndoseme. ¿A quién le interesa? Y ya cállese Seme o tendré que eliminarlo antes de lo planeado. Y dirigiéndose a Alex, Jiménez preguntó. Dime qué tan profundo es este foso. Unos 30 metros, no es mucho. Es centro de muchas historias religiosas. ¿Has oído hablar del Kusan-san? El camino del cielo. Exclamó con asombro Seme. Veo que conoces la leyenda. Guarden ya silencio. Comenzamos a bajar, interrumpió Jiménez. Iniciamos el descenso por el negro foso Chikchanotau, parecía que descendíamos al infierno, así lo sentí. Recordé lo que Dante leyera antes de atravesar su umbral, abandone toda esperanza de salvación aquel que entrare por estas puertas. Y evidentemente, sentía que nosotros ya no la teníamos. Fue entonces, cuando estaba ocupado en estos pensamientos, que Seme me tomó fuertemente del brazo y me dijo en voz alta. Lo siento compañero. Jaló con él en su salto a Roudán y a mí. Mientras caíamos un gran estruendo se escuchó arriba, a nuestras espaldas, y una imponente luz alumbró por unos instantes el foso Tau. Pudimos ver el fondo lleno de arena blanca. Luego la luz desapareció y nos estrellamos contra una superficie suave y húmeda. La acuciante necesidad le devolvió instantáneamente sus facultades de paracaidista, se me replegó las piernas, se protegió la cara y la cabeza con los brazos y aguardó el choque. El resto de nosotros caímos instintivamente. Un instante después rodábamos sobre algo que parecía arena reblandecida. Tosíamos a causa del polvillo que caía. Aunque el golpe había sido bastante duro, tuve la suficiente presencia de ánimo para levantarme y alumbrar a mi alrededor. Ignoraba en qué dirección y desde qué altura había caído exactamente, pero no cabía la menor duda de que otros llegaron con nosotros al fondo del foso. La luz alumbró a un Seme entero, caminando hacia mí, él también tenía encendida su lámpara de minero, tenía en las manos un par de revólveres. Ahora podemos tener un respiro, me dijo un sonriente Seme. Allá atrás está Jiménez, Alex, Roudán y uno de los pistoleros. Ya no tenemos de qué preocuparnos, nosotros tenemos las armas ahora. Y me lanzó una. Trata de hacer un disparo solamente en caso de que se necesite, no tenemos muchas municiones. Roudán y Alex presentaban ligeros rasguños, Jiménez se lastimó un tobillo. Revisamos al hombre de Jiménez, tenía dos feas fracturas, una en la pierna y una costilla le había perforado un pulmón. No había tenido suerte al caer, había rebotado en una saliente de piedra y cayó sobre una roca. Se estaba muriendo. Hicimos silencio y apagamos las lámparas, todavía podían haber hombres arriba del foso. La espera, sobre todo en la obscuridad, siempre parece más larga de lo que es en realidad. No había pasado más de un minuto cuando varios metros arriba, se encendió de pronto una lámpara. Se me desenfundó el revólver y se volvió lentamente en esa dirección. Estoy aquí. Gritó Jiménez, tengan cuidado, están armados. Se me le dio una bofetada silenciándolo. La luz de la lámpara los enfocó tras algunas vacilaciones, y a su izquierda brilló una breve llamarada roja. Casi al mismo tiempo, una bala se hundió en la blanda tierra junto a Seme. Este rodó fuera de las luminoso y disparó. La lámpara cayó a 1 metro de él, aún encendida. Los demás estábamos escondidos en una grieta, a salvo de los disparos. Seme cogió la lámpara y la enfocó hacia lo alto. Entonces sonó otra detonación y sintió una cortadura en un brazo. Pero la luz reveló durante un segundo el pie de un hombre sobre el borde del foso. Seme disparó y la bala hizo saltar unas cuantas piedras, que cayeron dando tumbos alrededor de él. Oyó que alguien se alejaba pesadamente, pero aunque alumbró con lámpara en todas direcciones, no consiguió ver de nuevo a su agresor. Permanecimos al acecho durante más de 10 minutos, esperando oír en cada momento otras detonaciones, porque era probable que los hombres se estuvieran organizando para rescatar a su jefe. Jiménez gritaba de vez en cuando pidiendo ayuda, le dejamos hacerlo.
Ya sabían que él estaba con nosotros y que, además, nosotros teníamos las armas. Después de un tiempo comprendimos que algo no funcionaba. Si había alguien arriba, deberíamos escuchar ruidos, pero no se escuchaba nada, solo el sonido de nuestras respiraciones. Algo huele mal, compañero, me dijo Seme. Están muy callados. Abrió una mochila y sacó un gancho y lo ató a una pesada cuerda. Ayúdame a subir. Tú solo vigila que nadie se asome, y si alguien lo hace le disparas y yo me dejo caer por la cuerda. Pero si están guardando silencio a propósito para hacernos sentir confiados y así poder atacar. Pero ¿y si no? ¿Qué tal si ya no hay ninguno vivo ahí arriba? Solo estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Seme tenía razón, tarde o temprano tendríamos que indagar sobre la condición en lo alto del foso, y la única forma de lograrlo era subiendo. Arrojó la cuerda que quedó tensa. Sin luces y en silencio comenzó a trepar mientras yo trataba de vislumbrar algún resplandor en lo alto. Subió sin contratiempos. Comencé a escuchar su respiración agitada. Sube, me gritó. Y no dejes a Jiménez sin vigilancia. Le di el arma a Roudán, luego subí. Al llegar al borde del foso pude ver con mi lámpara un verdadero desorden. Los cuerpos de los hombres de Jiménez estaban desparramados por doquier, algunos brazos y piernas descansaban sobre la dura roca, desmembrados. Un hombre yacía sobre un charco de sangre, muerto por el balazo de Seme. Un muro de rocas caídas descansaban impenetrables tapando la salida de Cajolón de modo permanente. Estamos en verdaderos aprietos, exclamó Seme. Y ahora que me sentía libre de todo peligro, comenté lastimosamente. La situación se tornó desesperada. Hubiera preferido las granadas a la muerte lenta por inanición, encerrado en unas grutas. Traté de tranquilizarme, ignorando que esas cavernas se parecían bastante a algunas catacumbas. ¿Tienes alguna idea? Mario, lo único que podemos hacer es encontrar otra salida si existe. Alex debe de conocer estas grutas, y si las conoce, debe saber también la existencia de otra salida. Con esa esperanza bajamos de nuevo al foso. Seme se metió la mano bajo la camisa para explorar la herida del brazo. Era solo un roce, que ni siquiera sangraba ya. Tranquilizado, se sentó sobre la arena. Pero la confianza que teníamos se desvaneció. Alex solamente sabía llegar hasta el foso Tau, el resto le era desconocido. Sombríos, desilusionados, nos sentamos en el piso guardando silencio. Comencé por recordar mis días en la escuela, a mis novias, a mi madre, la decepción de Marta. Solamente se revelaba mi pasado, porque mi futuro estaba truncado, hundido en un agujero. Creo que todos nos sentíamos de un modo similar, el silencio era absoluto. Por más que aguzaba el oído no me llegaba ningún rumor. Fuéseme el primero en levantarse con algo de ánimo. Con la linterna inspeccionamos los alrededores. Una simple ojeada nos bastó para convencernos de que jamás podríamos salir de ahí. Por un lado la salida estaba bloqueada, y por el otro el foso nos conducía a lo desconocido a través de un estrecho túnel. No se podía ver nada más que estalagmitas brotando del suelo y sinuosos muros verticales. Nadie se atrevía a decir palabra, habíamos apagado las lámparas para economizar energía eléctrica. Cada quien oculto en la obscuridad tenía la certeza de la aproximación de un tenebroso destino, de una lenta agonía. Seme encendió su farola y tomó la mochila del muerto sacando un paquete de cigarrillos. Aprovechando la luz consulté la hora. Eran las 4:30. Seme encendió uno y al apagar la cerilla escuchamos un murmullo. Era un sonido continuado, desconocido y muy apagado. No podía tratarse de una alucinación pues todos lo percibíamos. No conseguí identificar su origen. Entonces, nos levantamos motivados por el nuevo interés, teníamos una dirección que seguir, no había nada mejor que hacer. Con la linterna inspeccionamos los alrededores. La soledad era total, por fin no teníamos a ningún ser humano que nos amenazara, y por primera vez en 2 días podía sentirme tranquilo. Se me pregunté, ¿cómo supiste cuándo saltar? Este sonrió. Simplemente escuché el pitido, un beep, beep, casi imperceptible salido de alguna de las mochilas, como el que suena en los pequeños relojes.
Claro que el único que sabía lo que significaba aquel ruido, era yo, por lo que tomé a todos por sorpresa. Maldito. Exclamó Jiménez, tenías todo planeado. Pero no entiendo cuándo tuviste la oportunidad de sembrarnos esa bomba. Pedrito, es una larga historia. Ahora cállate. Se me rió ruidosamente, después nadie se atrevió a decir palabra. Por favor vigila a Jiménez, le pidió Semé a Roudán, señalando la pistola que este último empuñaba con su mano derecha. Encendimos otra lámpara y nos arrastramos alrededor de nuestra prisión, procurando no apartarnos de la muralla rocosa. A los 2 o 3 metros nos detuvimos para escuchar. No sería el soplo del viento. Me puse de pie y alcé la cabeza para oír mejor. En ese momento sentí que por mi mano, apoyada en la roca, corría un hilo de agua. Por lo menos no moriremos de sed. Le comenté a Semé. ¡Qué gran consuelo! Con la lámpara en la mano, seguimos durante algunos metros la huella brillante y negra del manantial, hasta que la vimos desaparecer en una hendidura de la roca. Y allí, inclinándome hacia el suelo, localicé el origen del murmullo. Bebimos, haciendo un cuenco con ambas manos. Regresamos por los demás para conducirlos al vital líquido. El mercenario herido ya había muerto, la costilla que perforaba su pulmón provocó que se ahogara en su propia sangre. De nuevo escuchamos el murmullo. Aquello carecía de sentido, no tenía por qué haber ruidos en un lugar tan alejado de la superficie. Me inmovilicé y alcé la cabeza tratando de escuchar mejor. Volví a oír el rumor y comprendí que provenía de detrás de nosotros, la sangre se me heló en las venas. El sonido viene de allá, pero es imposible. Claro que es imposible, recuerdo que por aquel lugar había una pared, alzándose en vertical. Alex se incorporó, y caminó hacia nosotros. Paisano, quédate donde estás, por favor. Semé no confiaba en Alex, al fin y al cabo era uno de los hombres de Jiménez. El erudito maya comprendió. La situación ha cambiado, ahora lo que necesitamos es sobrevivir. Me necesitan, confiemos los unos en los otros. Semé, Roudán y yo nos miramos interrogativamente. ¿Conoces o no la salida de la gruta? Le preguntó Semé. Ya dije que no, pero conozco sus peligros. Es recomendable que juntemos todas las cuerdas que podamos, las unamos y atemos un extremo a una roca. Si quieren ir hacia ese lugar donde se escucha el murmullo, es mejor que puedan salir de nuevo guiándose con la cuerda. Pero ¿qué peligro puede haber? Ciertas distorsiones en el espacio que no comprenderías, Semé. No me digas que ya entramos al reino tetradimensional. Alex se quedó mudo, con la boca abierta. Así que lo sabes, pero ¿cómo? Es muy tardado para contarlo, ahora necesitamos seguir tu consejo. Voluntarios para ir por las mochilas de los guardias que están arriba del foso. Allá están las sogas. Traigan todo lo que puedan, que funcione y que se pueda comer. Roudán y yo nos ofrecimos. Jiménez permanecía mudo. Está bien, dijo Alex, pero si van a ese lugar, recomiendo que sigan sus propias huellas hasta el sitio en donde caímos. Desde ahí es fácil subir por las mochilas y bajar. Regresen siguiendo las huellas, por favor. Es muy importante hacerlo de ese modo. Sino que pregunte. Nunca los volveremos a ver. Después de unos minutos regresamos con las mochilas y los rollos de sogas. No encontramos comida, estaba sepultada bajo toneladas de escombros, pero encontramos cuerdas. Tardamos 1 hora y media destrenzando las sogas para incrementar su longitud. Amarramos un extremo en una estalagmita y caminamos lentamente usando solo una lámpara para economizar. Tengo hambre, se quejó Jiménez. Si quiere ir por la comida puede hacerlo, le dije, pero debo advertirle que para llegar a ella tendrá que quitar 1 tonelada de rocas antes. Maldición. Además, dejaremos atrás sus preciados aparatos y láminas también. Con el tiempo se convertirán en chatarra, le dijo Semé en tono de burla. ¿Qué más se quedó? Preguntó Alex. El equipo de buceo, herramientas varias, respondí, pesan demasiado. Llegamos al lugar donde, Semé y yo recordábamos, había una pared vertical y lisa. Pero al llegar descubrimos que no había nada en ese lugar,
ni siquiera las huellas que habíamos dejado antes al caminar. Dios mío. No recuerdo que esto estuviera aquí. Gritó Seme inclinándose. Había una fisura de 1 metro de ancho en el suelo. La geometría y el espacio que conocemos no existen en este lugar, advirtió Alex. Así que tengan cuidado y no pierdan de vista la cuerda guía. El murmullo se escuchó de nuevo, esta vez más claramente a través de la fisura. Empezamos a escarbar, con las pequeñas palas de espeleólogo que llevábamos, tratando de hacer el boquete más ancho. Seme se apoyó en una de las 2 rocas que rodeaban la hendidura con el hombro y descubrió que podían entrar sus piernas libremente. Se sujetó con otra cuerda, más resistente. Dio un empujón a la grieta por debajo, encontró cierta resistencia. Bruscamente el suelo se hundió bajo sus pies y la lámpara con la que alumbraba rodó con ruido metálico hasta una caverna inferior. Rápidamente encendí otra. Seme, colgando de la soga y balanceándose en el vacío, permaneció así por unos 30 segundos antes de que lo subiéramos. Luego con infinita precaución, lo alamos hasta donde estábamos nosotros. Con extremo cuidado uno por uno bajamos hasta la otra caverna inferior. Pudimos distinguir un túnel natural bastante estrecho, y algunos metros más abajo, caída sobre un montón de piedras, estaba la lámpara de Seme. No nos costó mucho trabajo seguir el túnel, ampliar los boquetes por donde no podíamos pasar. Varias veces tuvimos que avanzar ayudándonos de pies y manos, con la cuerda siempre a nuestro lado. El premio de todo ese esfuerzo, era poder escuchar el murmullo, que intermitentemente se hacía cada vez más fuerte. Avanzábamos con lentitud. El túnel, tras un ligero estrechamiento, se ensanchó bruscamente y desembocó en una sala natural, que parecía bastante alta. Mientras paseaba la luz de la linterna por las paredes, un ruido diáfano como de agua corriendo desgarró súbitamente el silencio, justo en el centro mismo de la sala. El suelo era pedregoso y desigual, pero no necesitamos mucho tiempo para convencernos de que en ese boquete no existía ninguna salida. Simplemente era uno de tantos agujeros que tienen las cuevas, solo que este hacía un ruido de vez en vez por el paso del agua que corría. La gruta estaba tan vacía como nuestra fortuna. Estamos fritos, aseguró Seme. No pierdas las esperanzas, paisano, le alentó Alex. Apenas estamos comenzando a explorarlas. Y diciendo esto avanzó hacia un muro, el cual estaba herido por un relieve, inscripciones e imágenes diversas. Sobre el suelo reposaban unos cuencos de barro, y un poco alejado un pequeño altar con extraños objetos cubiertos de polvo y humedad. ¿Qué es eso?, preguntó Seme. Incienso, y otros objetos ceremoniales. Eso significa que estas cuevas han sido usadas en el pasado. Alex revisó un incensario. Esto parece reciente. No puede ser, actualmente nadie se ocupa de realizar ceremonias, protestó Seme. El uso de incienso era parte indispensable de toda actividad religiosa. El incienso que quemaban era principalmente, PAM, una resina extraída del árbol Proteum copal, y con menor frecuencia quemaban caucho, chicle y otra resina que en maya se llama pucaca. Esta que tengo en mi mano es producto de la receta que molían antiguamente, el aroma lo delata. No es vieja. Y por su calidad y por la existencia de aquel altar puedo inferir que aquí se realizan ceremonias de importancia. ¿Cómo sabes que no es vieja esa resina? Es pan fresco, y no ha sido quemado. Estoy seguro que esta cámara aún no ha sido visitada por el hombre moderno. Seguro que es pan. Claro, lo conozco porque los lacandones todavía lo queman en el templo principal de las ruinas de Yaxchilán, y sabemos que en la antigüedad se hacía también en Tulum. Alex guardó silencio y, seguido por Seme, se detuvieron frente al altar. Me preocupa que estos trastos no sean antiguos, no deben de tener más de una década. Pero eso es imposible. Sin atender a las protestas de Seme, Alex revisó los objetos que estaban colocados sobre el altar. Cogió algo grande que brillaba bajo la luz de la lámpara, parecía una gran joya. Lo metió en su mochila. ¿Qué es eso que guarda?, le preguntó Seme. Una llave, tal vez, comentó Alex. Seguramente se trataba de algún objeto valioso para un amante de la arqueología. Eso a Seme no le interesaba,
Los únicos objetos que le concernían eran los relacionados con la inmediata supervivencia. Caminando por el lugar, atravesamos varias bóvedas triangulares construidas al estilo maya, arcos que nos conducían hacia una extraña cámara. Los trabajos de estuco todavía se veían conservados, los murales parecían nuevos, un color azuloso predominaba. En una fachada, encima, se podía observar un hermoso tablero compuesto de animales fantásticos, aves y serpientes, el tablero descansaba sobre una puerta. Atemorizados la observamos a través de la luz de nuestras potentes lámparas. Cerca al umbral Alex anotaba en su pequeña computadora lo que estaba escrito en el dintel de madera. ¿Puedes leerlo, Alex? Le preguntó Seme. Hace siglos que no uso el maya antiguo. Creo que dice, UAC, Kawakibatab, el resto me es ininteligible. UAC significa 6, y las otras palabras son modos de designar a los puntos cardinales. También me parecen conocidas las palabras Seemal y Noemal. No tiene sentido, 6 puntos cardinales. Alex abrió su cuaderno electrónico y comenzó a leer. Seme estaba impaciente. No hay que tenerle mucha confianza a Bernardo de Lizane, no era muy brillante, en aquel año de 1633 sabían mucho menos de geometría que nosotros. Es muy arriesgado guiarse por los antiguos. Deprisa por favor. Veamos si tenemos suerte. Miró su cuaderno buscando el escrito pertinente, Nuestra Señora de Izamal, esta no es. Aquí está, la cueva Cajolom. Pero antes tengo que explicarles algo con respecto al espacio para comprender esto. Tenemos 4 puntos cardinales porque en nuestro mundo tridimensional nos movemos sobre la superficie de un planeta esférico, ¿entienden? Sí, moviéndonos sobre una llanura nos interesa ir a la izquierda y a la derecha, adelante y atrás, repuso Seme entonando la lección que ya se sabía de memoria. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En maya los 4 cargadores de las esquinas agrícolas son, Kan Bakab, el Bakab amarillo del sur, Chek Bakab, el rojo, del este, Sak Bakab, el blanco, del norte, y Ka Bakab, el negro del oeste. Estos son los 4 puntos cardinales conocidos. Y siguió leyendo en su cuaderno. Supieron los padres antiguos, que primero pisaron con su pie, que la gente aquí vino del árbol de arriba, el Tan, la parte superior y oriente, que en este lugar es lo mismo. Otros 2 lugares que no sabemos cómo llamarlos pero que los ancianos antiguos llamaron el quinto y sexto Bakab o Kawak, y que por ser en este mundo 6 le llamaron Panal. Hoy llaman al oriente Likin, que es lo mismo que donde se levanta el sol. Y al poniente le llaman Chikin, que es lo mismo que caída, o final del sol. Y antiguamente decían al oriente, Semal, y al poniente, Noemal, Se, significa pequeño, y Emol bajada. Nou, significa grande, lo cual significa la pequeña bajada y la gran bajada. Y es el caso, siguió, que por la parte del oriente bajó a esta tierra poca gente, y por la poniente mucha. Lo que les quiero decir, es que ellos afirman de esta cueva que en lugar de 4 hay 6 puntos cardinales. Y eso significa que debemos tener mucho cuidado. Este es el mundo Panal, de los 6 puntos cardinales. Según puedo leer, aquí están los nombres del quinto y sexto punto, Jou Batab y Uase Batab. Ya veo, pero ¿qué dirección seguimos? La que nos conduzca a esa puerta. Hay que tener mucha precaución con las vueltas que demos. Cuide de esa cuerda por favor, como si de eso dependiera su vida, le rogó Alex a Seme. Así lo hicimos, no sin cierta aprehensión. El pesado rollo de soga, que habían destrenzado, haciéndolo muy delgado, ya pesaba menos, no duraría mucho tiempo para terminarse. Habían fisuras en el suelo y Seme se inclinó para tratar de escuchar algo. De nuevo un murmullo muy tenue de agua. Mientras examinábamos el suelo y sus oquedades, una gruesa gota de líquido cayó sobre mi nuca. Aunque escudriñé minuciosamente las alturas, no conseguí distinguir rastro alguno de goteo, que siempre parece venir de las estalactitas. Sin embargo, puesto que una gota había caído, otras le seguirían tarde o temprano y otras habrían caído con anterioridad. Observé la arena del suelo, no había señales de impactos. Era muy extraño, no podía ser esa gota un accidente. Pero la espera no fue larga.
Y un instante después de que la gota de agua brillara a la luz de la linterna, cayó sobre mí. Levanté la cabeza y localicé la estalactita de la cual emanaba el agua. Parece que llueve afuera, opinó Alex. Es época de lluvia, y el agua se filtra hasta las interminables grutas que existen debajo de toda la península. De nuevo entramos a otra gran sala, pero vacía. Miré alrededor y la atravesé en dirección al único túnel que la prolongaba. No teníamos modo de saber cuál podría ser una continuación de nuestro camino, el único criterio para proseguir consistía en rastrear cualquier vía. A veces el pasadizo se estrechaba tanto que apenas podía pasar un cuerpo, pero el murmullo del agua, en cambio, se hacía más perceptible a medida que avanzábamos. Finalmente, tras una vuelta en ángulo recto, descubrimos su origen. El estruendo aumentaba conforme caminábamos. El murmullo dejó su lugar a un horrible rugido. Delante nuestro se derramaba una especie de cascada burbujeante, que obturaba el túnel como una puerta. Encendimos otra linterna para verla con más claridad, nos acercamos a la cortina de agua tanto como pudimos. El agua era fría, y llegaba de una gran altura. Nuestras lámparas eran incapaces de iluminar el techo de aquel preciso lugar. La cascada chocaba con las paredes, salpicándonos. Nosotros estábamos de pie, sobre lo que para nosotros era el piso, pero para la cascada era una saliente más con la que se topaba en su increíble caída. Se me retrocedió unos pasos y encontró una protuberancia llena de aristas y ató a ella un extremo de la cuerda gruesa, que a continuación se enrolló alrededor del pecho, debajo de las axilas. Entonces regresó al borde del agua que caía y allí, con los dos pies firmemente apoyados en el suelo, se inclinó hacia el vacío, sostenido por la cuerda, que se iba soltando con mucha lentitud. Ten cuidado, Seme. Le imploré, asegurando la cuerda de la que él pendía. Seme apuntó la linterna hacia lo alto y comprobó que la cascada nacía en algún lugar muy arriba que se perdía en la obscuridad. Abajo, a unos 30 metros de distancia, reposaba el obscuro fluido de un lago subterráneo. Regresó después de una corta inspección. Tenemos dos alternativas, comenzó a gritar Seme, ya que el estruendo de la cascada no permitía escuchar muy bien. O descender al lago, lo cual implica mojarnos y soportar un terrible frío, y no sabemos cuándo volveremos a calentarnos, lo que hará más crítica nuestra situación, o regresar esperando encontrar otra ruta más cómoda. Votemos. El reloj marcaba las 10. Extrañamente hacía frío, por fortuna teníamos con qué abrigarnos, pero el hambre nos acuciaba. Seme nos convidó uno de sus cigarrillos. Toma, Mario, esto aleja el hambre y te pondrá un poco más atento. Tomé uno, y tosiendo al principio descubrí, con satisfacción, que engañaba la sensación de apetito y que mareaba agradablemente, esto último era debido a la falta de costumbre. Mientras lo piensan, descansemos. Después de reposar y dormir un poco nos sentimos mejor, pero seguíamos hambrientos. Encendí una linterna y descubrí que ya eran las 6 de la mañana. El acicate del hambre nos envalentonó. Seguir ahí o regresar era inútil, no había otra mejor solución que aventurarse por ese húmedo abismo. Evidentemente tendríamos que seguir explorando por donde la gruta lo permitiera, y aquel cuerpo acuoso tendría que desembocar en alguna parte, lo que daba la posibilidad de que condujera hacia la libertad. Bien, está decidido. Continuemos, anunció Seme gritando. Y tú, Pedrito, por favor no hagas nada que nos ponga en peligro, a la primera acción sospechosa te amarro las manos, y verás que escalar con las orejas no es nada fácil. Jiménez solo gruñó, pero no dijo nada. Revisamos las linternas y vimos que todavía teníamos bastantes y en perfecto estado. Las pilas de cada una estaban plenamente cargadas. Tras echar un último vistazo alrededor, nos dirigimos valientemente a la gigantesca caída de agua. Como esperábamos, la cortina acuosa caía con gran intensidad. El acceso al lago, por otra parte, se había hecho más visible y el descenso más realizable. Además, dejando colgar la cuerda, siempre quedaba el recurso de volver a subir en caso de necesidad. Sin cuerda colgando, el retorno, resultaba imposible ya que las paredes lisas lo impedían. Llegamos al lago fácilmente, aunque completamente calados. Sin embargo, todavía teníamos algo de ropa seca.
Seme tuvo la precaución de guardar una poca en bolsas de plástico. Las mochilas que se salvaron de la explosión todavía contenían objetos útiles. Donde descendimos, el agua era profunda y eso nos obligó a nadar. Estuvimos revisando por unos minutos el lago interior, y llegamos finalmente a una orilla arenosa donde pudimos descansar y cambiarnos. Sumergirse en un cenote dentro de una gruta produce la sensación de penetrar a un mundo encantado. Las paredes de este, con un gran lago interior, eran blancas y con colores similares a los de las conchas que se hallan en las playas o en las orillas del mar. La bóveda que contenía ese gran lago debía de ser gigantesca. La parte superior era invisible y solamente cerca de las paredes, en algunas salientes que remataban en pequeñas techumbres, descubrí estalactitas colgando. En el suelo y en las paredes observé restos fosilizados de peces, tiburones y animales antiguos. Deseé haber traído un equipo de buceo a este lugar pues me sentí tentado a explorarlo. Hubiese traído mi cámara, exclamó maravillado Roudan, mirando boquiabierto la belleza del lugar. Limpiamos las lámparas de la humedad, no nos queríamos quedar sin luz. Así que apagamos la que estábamos usando. Al volver a encenderla, descubrimos brillos en los cristales de calcita suspendidos de las columnas colgantes. Encendí otra y comencé a jugar. Iluminando aquí y allá, al azar. Combinaciones de luz y sombra permitían la manifestación de una fiesta de formas coloridas y sugerentes que me hacían enmudecer, fascinado. Contemplamos los grandes bloques de piedra colapsados, los pisos cruzados por las estalagmitas y las cúpulas a reventar de estalactitas con sus 1001 volutas. Era una bóveda más grande que una catedral, incluso podría contener a varias catedrales. Y entre su misterio y su majestuosidad, comprendíamos que pequeños éramos enterrados en las entrañas de aquel hermoso gigante. Tau, exclamó Alex hechizado. ¿Qué dijo? Pregunté. El abismo, me respondió Seme. La palabra no es muy eficiente para describir toda esta belleza. Mario, ¿recuerdas la plática del Dr. Pinson? La exposición que nos hizo sobre los cenotes. Que tienen cierta profundidad, si son muy altos se convierten en cuevas, pero si son muy profundos están cubiertos de agua. Pero esta gran bóveda tiene aire y una cascada, debe estar sumergida a más de 100 metros por debajo del nivel del mar. Mira la altura del techo, tendríamos que estar cubiertos por agua salada considerando que estamos a la orilla de las aguas del Caribe, cerca de Tulum. Si es que estamos todavía en Tulum, comentó Alex. Nos miramos unos a otros sobresaltados. ¿Y dónde más? Pregunté. Exploramos, teníamos que aprovechar las pocas calorías que aún nos quedaban. Encontramos varios animales en la laguna. Alex identificó algunos de ellos, halló camarones gigantes de las familias Palaemonidae y Atidiae, troglobios según dijo, que eran unos animales parecidos a los gusanos que han perdido pigmentación, y el anguila ciega, especie endémica o restringida de los cenotes cerrados. También encontramos fósiles, conchas y esqueletos de animales, de los cuales no nos podíamos imaginar cómo llegaron hasta ese lugar. Lo que más me preocupó fue encontrar el cadáver de una especie de serpiente larga y de color verde oscuro, que evidentemente, no pertenecía a la fauna conocida de los cenotes. Caminamos juntos por la orilla, tratando de encontrar más caminos, o grietas que pudiéramos recortar con las herramientas. Parece que no hay ninguna salida, anunció Roudan. Así parece, confirmé. Alex, tú eres el erudito, por favor, piensa en algo. Seme, nada de lo que he leído sobre Chick-Chan menciona un lago interior. Recuerda que solamente he consultado textos apócrifos, no autentificados. Colecciones que seguramente Pedrito ha robado o comprado por ahí. Es verdad, Pedro se ha aplicado en conseguir información de forma exhaustiva, replicó Alex. Tiene copias de los 3 únicos códices que quedaron de la cultura maya en su centro de operaciones. En mi computadora tengo el códice Dresde de 1880. También una copia del Trocortesiano, y el Peresiano. Y ninguno de ellos habla de estas cuevas. Ninguno. Pero tengo otros que hablan de esta gruta y otras evidencias las cuales motivaron nuestras investigaciones. Otros escritos no dados a conocer de Diego de Landa, autor de Relación de las cosas de Yucatán,
nos habla de sucesos acaecidos en el siglo XVI. Estos otros manuscritos conseguido a precio de oro, por unos ladrones de joyas que se los llevaron por error cuando asaltaron el Vaticano. Los conseguimos por suerte, y lo que leí me llenó de asombro. El libro decía algo así. Abrió su cuaderno electrónico. Que antes que los españoles ganasen aquella tierra, vivían los naturales juntos en pueblos, y que tenían la tierra muy limpia y desmontada de malas plantas, y puestos muy buenos árboles, y que la habitación era de esta manera: en medio del pueblo estaban los templos con hermosas plazas, y en torno de los templos estaban las casas de los señores y de los sacerdotes, y luego la gente más principal, y que ya sea en casas humildes o de principales, estas piedras aparecían y caían, de todos tamaños, llenándonos de espanto. Apariciones de este tipo indican lugares de fractura. Ya habíamos concluido algo semejante por nuestra cuenta, Alex. Pero acerca de la formación de estas cuevas. No me interrumpa, por favor, Seme. Por favor, le rogó Roudán, déjele continuar. Gracias, doctor. Sabemos que los restos arquitectónicos mejor preservados del periodo de Mayapán son los de Tulum, que probablemente siga sobre nuestras cabezas. Otros se encuentran en la isla de Mujeres e isla de Cozumel frente a la costa oriental, y algunos pequeños altares de esta época que se han encontrado en Cobá, son todos contemporáneos. Diego de Velázquez, gobernador de Cuba y muy entusiasmado por las noticias de la existencia de oro, armó una expedición de 4 navíos y 200 hombres que puso bajo el mando de su propio sobrino, Juan de Grijalva. Francisco de Montejo, futuro conquistador de Yucatán, también formaba parte de esta expedición que salió de Cuba en 1518. El primer desembarco se hizo en la isla de Cozumel, donde los mayas huyeron al ver a los españoles. Grijalva continuó con rumbo al sur a lo largo de la costa oriental, pasando frente a 3 poblaciones grandes. El mayor de los sitios avistados por Grijalva fue probablemente la antigua ciudad de Same, el sitio arquitectónico de Tulum. La torre grande que vieron era con seguridad el castillo. La historia dice que pasaron de largo. Después, tras mucho navegar, descubrieron la gran bahía de la Ascensión, así llamada porque fue descubierto el jueves de Ascensión de ese año. ¿Y todo eso qué tiene que ver? Paciencia, por favor, le rogué a Seme. Que todas las narraciones de los viajes y expediciones las tenemos a nuestra disposición, en libros. Pero dejaron constancia muy importante de su presencia en esos lugares. Por ello Jiménez formó su centro de operaciones en Laguna Ascensión, lugar que los españoles visitaron y en donde dejaron objetos, que los mayas guardaron. En uno de ellos estaba un manuscrito que hablaba precisamente de la Gruta Cajolom, considerada sagrada y guardada como un terrible secreto, incluso para los propios nobles mayas. Los sacerdotes y hombres sabios se encargaron de ocultar todas estas cosas de los ojos de los demás. Esta información es propiedad de Jiménez y compañía, así que ya no existe la posibilidad de que sean consultados o estudiados por cerebros indiscretos. Lo que no cuenta la historia es sobre la expedición de Grijalva, cuando llegaron a Same, que sí desembarcaron y que no pasaron de largo como dicen las crónicas. Entraron a dicho poblado, se pasearon entre sus monumentales construcciones. Cuando Juan de Córdoba, que nunca fue mencionado, y algunos de sus hombres trataron de robar joyas de una caverna, desaparecieron completamente en el aire. Al ver esto los otros huyeron despavoridos, aterrorizados del lugar. Y ese fragmento de la historia y todos los relacionados con él fueron ocultados en Laguna Ascensión. Así es como se enteraron de este lugar, dije. Están muy bien informados, opinó Seme. Pero me gustaría saber cómo salir de este agujero. Parece que ya no podemos avanzar, así que vamos pensando en el regreso. Tenía razón. Decidimos regresar. Habíamos llegado a un punto muerto en ese laberinto, a un callejón sin salida. Era mejor regresar por donde habíamos venido. Recojan sus cosas, por favor, dijo Seme. ¿Y Jiménez? Estaba aquí hace un momento, dije. No se le puede dejar sin vigilancia. Tenemos que encontrarlo. Caminamos a lo largo del litoral del gigantesco lago, no lo hallamos. Seme nos llamó y nos dijo. Dejen de buscarlo, no trae ninguna arma, así que no es de cuidado. Y comenzamos a desandar el camino.
La cuerda guía todavía estaba en el suelo, guiándonos hacia la caída de la cascada. Al llegar nos dimos cuenta de la ausencia de la gruesa cuerda por la que bajamos esos 30 metros. Ese bastardo de Jiménez. Maldijo Seme. Debe de estar arriba con nuestras cuerdas. Se dio cuenta antes que nosotros que no había salida, dije, y aprovechó para dejarnos atorados aquí. Pero solo tendrá menos oportunidades que nosotros para salir. No creas, Seme, recuerda que las mochilas con algunas láminas de iridio quedaron cerca de las rocas caídas y que habían algunos aparatos aún dispersos, que probablemente funcionen. Tal vez intente fabricarse su propia salida. Usando la cuarta dimensión. Exclamó Roudan, no lo creo. Las hubiéramos destruido. Se lamentó Seme. Y continuó. No tiene caso llorar por lo sucedido. No podemos subir, la pared es muy vertical y resbaladiza. Así que busquemos algo que esté mal puesto en el litoral, una roca suelta, una grieta o algo a lo que podamos echar mano. Y así lo hicimos, pero las paredes eran sólidas y el piso no mostraba ninguna oquedad. A las 2 horas de labor ya estábamos cansados y mucho más hambrientos. Nos reunimos cerca de la cuerda guía y apagamos todas las lámparas exceptuando una. Llenamos las cantimploras con el agua fría del pequeño lago y tomamos un poco para mitigar el dolor de estómago. ¿Alguien quiere un cigarrillo? Ofreció Seme. El aspirar el tabaco mitigaba en algo la sensación de vacío. Bueno en ese momento para nuestro estómago, pero malo para nuestros pulmones. Apagaré esta lámpara un momento, para ahorrar energía. No sabemos cuándo la necesitaremos realmente. Me parece bien, descansemos un rato, secundó Seme. La idea de Roudan era sensata. Quedamos en la más completa obscuridad, no veíamos ni las palmas de las manos aún teniéndolas frente a los ojos. Tan absoluta ausencia de luz lastimaba, y aunque poco a poco nos íbamos acostumbrando a ella no lográbamos ver nada absolutamente. La cabeza de Seme quedaba frente a mí lo mismo que el lago y con el tiempo me pareció lograr percibir su silueta. Eso era imposible, se necesitaba alguna luz tras él para lograr ese efecto. Sacudí la cabeza, seguramente estaba teniendo alucinaciones debido al hambre y a la falta de luz. Seme. Sí. Por favor mueve tu cabeza un poco a tu izquierda. ¿Para qué diablos? Solo hazlo por favor. Así lo hizo, lanzando un bufido. La pequeña claridad desapareció. En el lago, hay un resplandor. Grité. Efectivamente, sin ninguna luz que nos molestase, podíamos ver aquel resplandor fantasmal que apenas se insinuaba. Sin dudarlo, nos pusimos en marcha en su dirección, pero traspasamos el borde resbaladizo del lago. Esperen, dijo Alex, nadie se mueva hasta que no traiga la cuerda guía. Ubicamos el lugar del resplandor en la memoria y se me encendió una lámpara. Una huella oscura en las paredes de la roca demostraba que el agua había alcanzado un nivel más elevado hacía poco tiempo y que unas horas antes nos habría sido imposible ver aquella extraña luminiscencia. El agua no es profunda, podemos ir a ese lugar, opinó Seme. Apagó la linterna, y esperamos a que nuestros ojos pudieran distinguir la escasa claridad. Caminamos y cerca del lugar donde creíamos que estaba el resplandor, surgió al paso de Seme una roca, tan bruscamente que chocó con ella. Maldijo en voz baja por el dolor en su espinilla. Nos acercamos y vimos la evasiva claridad azulada debajo de nosotros. Parecía reflejada en el agua, pero sabíamos que provenía del fondo, de alguna pequeña grieta. Si el emisor de esa luz, comenzó a hablar lentamente Alex, se encuentra debajo de esa grieta, eso significa que existe una salida. Eso es evidente, dijo Seme haciendo una mueca burlona. Pero lo extraño es que a esta profundidad haya alguna salida. Era verdad. Esa luz sería entendible en un túnel hecho en una montaña, en donde al bajar por él siempre nos da la posibilidad de hallar una salida. Pero estábamos en la península de Yucatán en donde no había montañas, y además comenzamos el descenso al nivel del mar, así que bajar por un agujero no significaba otra cosa que enterrarse cada vez más, alejándonos de la luz solar. Aquella claridad nos pareció de pronto una aberración de la naturaleza. Pero no teníamos más opción que seguirla. Seme tomó un pedazo de papel de su mochila, lo rompió en trocitos.
Al sumergirlos los soltó cerca del agujero comprobando que eran suavemente absorbidos por él. Había corriente y, por lo tanto, una vía de salida por el agua, que tal vez nos permitiría alcanzar el exterior. El agua fluía hacia alguna parte. Pero, ¿a qué profundidad y hacia dónde? Por aquí tiene que ser la salida, no hay otra opción. Gritaba Seme, esperanzado. Se ve peligroso. Tenemos que explorar más, tal vez exista otra ruta, protesté. Esta corriente de agua puede viajar cientos de metros, antes de hallar una salida, me secundó el cobarde de Roudan. Solo Alex callaba, seguramente sopesando la situación. Finalmente dijo. Nada más me alegraría que pudiese haber otra salida, pero no la hay. O es por aquí o por ningún lado. Es verdad, si nos quedamos moriremos lentamente. Si nos atrevemos por este agujero tendremos alguna esperanza. Tal vez nos falte el aire, se me lloró Roudan. Tenemos que echar suertes para saber quién va primero. Alex, saca por favor 4 monedas, y repártelas. Esa no es la solución, dije. ¿Cómo dices? Preguntó Seme. Sé lo que quieres intentar, dejar que uno de nosotros nade, y si tiene éxito, comunicarlo a los demás. Claro, para ello estará atado a un extremo de la cuerda, si tira de ella sabremos que está a salvo, si no. Bueno, este lugar es tan bueno como otro para una buena sepultura. Creo que deberé de ir yo. Todos se me quedaron viendo. Tú, Seme, estás muy viejo, aunque no lo quieras reconocer. El frío y el aguantar el aire en tus pulmones llenos de humo de cigarro te eliminan automáticamente como candidato. Roudan está muy obeso para lograrlo. Y Alex, es un académico que se la pasa leyendo sentado todo el día. ¿Puedo bucear?, protestó Alex. ¿Y cuándo fue la última vez que lo hiciste? Alex calló. ¿Y tú qué? Tienes 40 y tantos, y aunque puedas fornicar con esa jovencita de Tita no significa que estés en forma, argumentó Seme. El que hubiera mencionado a mi actual compañera, y de ese modo, me molestó un poco. Pero enseguida lo olvidé. Te equivocas, significa que sí lo estoy, y además, sabes que corro a veces por las mañanas. Eso me define como el mejor candidato. Está bien, te amarramos esta cuerda y te zambulles. Es una lástima, pero los tanques de oxígeno y el resto del equipo lo dejamos arriba. Me dirigí al agujero con el extremo de la cuerda atada a mi cintura. Mientras me sumergía, me acordaba de una noche, años atrás, en la que un marido celoso me sorprendió en su casa. En aquella ocasión conseguí escapar por una ventana del 3er piso, gracias a una cuerda parecida a la que estaba utilizando ahora. Pensando en ello, apreté un poco más el nudo, llené de aire los pulmones y me sumergí hacia la luz.